Buenas tardes a todos. Primero quiero disculparme por no hablar en italiano, lo haré en español y espero hacerlo lo suficientemente despacio para que se me entienda sin problemas. Yo también quiero agradecer al profesor Marco Rendeli y a los organizadores del Congreso esta invitación y esta oportunidad para presentar no solo la península, sino para conocer los trabajos de otros colegas de otros ámbitos mediterráneos. Como reza el título de mi ponencia, mi contribución a este seminario se centrará en la península ibérica. La península ibérica es una vasta área geográfica enormemente fragmentada en la que los tiempos, las formas y los procesos que llevan al nacimiento de comunidades urbanas y de ciudades son absolutamente dispares. Centraré mi presentación en una única zona, en el sur y principalmente en el sudoeste de la península, donde nacen los primeros centros a los que podríamos calificar de urbanos, en un tiempo que se sitúa aproximadamente entre el siglo VI y el siglo IV a.C. A lo largo de ese periodo, muy mal conocido arqueológicamente, algunas comunidades que ya disponían de formas de vida urbana se convirtieron en los principales espacios de poder en sus ámbitos territoriales y adquirieron dimensiones demográficas que nos permiten calificarlas, sin ambages, como ciudades. Esa transición ha podido ser dibujada arqueológicamente en espacios fenicios como la bahía de Cádiz o de Málaga, que podéis ver en la diapositiva. Pero procesos de urbanización simultáneos en el tiempo son perceptibles también en centros del interior del Valle del Guadalquivir o de la tierra llana onubense. En el sur y el sudeste de Iberia, a estas ciudades les precedieron en el tiempo comunidades donde se aprecian formas de vida que pueden ser calificadas de urbanas, pero a las que difícilmente podemos llamar ciudades, a no ser que demos a este término un significado muy laxo. Estas nuevas formas de vida irrumpen a partir del siglo VIII en algunos núcleos de la costa mediterránea andaluza, el litoral gaditano, el área del Valle de Guadalquivir y la tierra llana de Huelva. Los rasgos que caracterizan a estas comunidades son los siguientes. Mantienen todas ellas una intensa conexión con redes de alcance local, regional y global, por las que circulan personas, objetos, tecnologías e ideas. Buena parte de sus habitantes desarrollan actividades productivas de carácter intensivo, como es el caso de la metalurgia, que ilustra la diapositiva. Son consumidoras regulares de bienes elaborados o producidos fuera de sus ámbitos domésticos. Son comunidades socialmente muy heterogéneas, donde las jerarquías del poder se expresan en los contextos cotidianos, en el ritual y en el ámbito funerario. En algunas de estas comunidades, esa heterogeneidad es también cultural o incluso étnica. En ciertas comunidades del sudoeste peninsular, con formas de vida urbana, se constata arqueológicamente la convivencia o corresidencia de individuos o de grupos domésticos de origen local con gentes procedentes de otras culturas mediterráneas, principalmente en el caso de la península ibérica de levantinos. Es interesante señalar que algunos de estos residentes o sus antepasados proceden de culturas urbanas. Estas comunidades además exhiben identidades de tipo cívico o colectivo que se superponen a otras identidades individuales o grupales y que se expresan preferentemente en ámbitos rituales, como podéis ver en la diapositiva. Estas identidades colectivas de tipo cívico también se representan en su cultura material a través, por ejemplo, de la apariencia uniforme de sus casas o las fortificaciones de sus poblados, como se ilustra aquí a partir
de uno de los pocos espacios excavados de forma intensiva en este ámbito tartésico, como es el caso de Tejada la Vieja. En el tiempo que transcurre entre el siglo VIII y 5 a.C., estas formas de vida no son mayoritarias, ni tan solo hegemónicas en estas áreas. Conviven con modos de vida más igualitarios y menos exigentes con sus habitantes desde el punto de vista del esfuerzo productivo. El proceso hacia formas de vida urbana, hacia sistemas económicos más intensivos, hacia marcos sociales más jerarquizados y hacia la concentración de poder en las manos de unas pocas familias no es un proceso uniforme, que se dé de forma homogénea, con idénticos tiempos y con las mismas formas en todo el sudoeste. Las evidencias arqueológicas con las que contamos, insuficientes y de mala calidad, debe señalarse abiertamente, parecen sugerir que las comunidades con formas de vida urbana o socialmente complejas son especialmente tempranas en algunos de los contextos conectados con redes económicas globales. A partir del siglo IX y de forma más masiva a lo largo del siglo VIII, se establecen de forma permanente en el sur de Iberia grupos y comunidades de migrantes cuyos componentes son principalmente gentes de origen levantino. Estos grupos ocupan espacios de intercambio que comparten con poblaciones locales, así como también con gentes de otros ámbitos mediterráneos. Entre ellos posiblemente sabemos hoy que viajan nurágicos. Un ejemplo de estos espacios de intercambio multiculturales sería el caso de la Rebanadilla, un enclave de la bahía de Málaga que data de finales del siglo IX a.C. En otros casos, estas comunidades emigrantes se establecen en asentamientos locales portuarios, como es el caso de Huelva, que es la principal salida al mar de la plata y el cobre de la Sierra Onubense, e incluso probablemente en centros interiores, como Carmona o Alcorrín, un poblado indígena de la costa malagueña, como sugiere por otro lado el 95% de la cultura material, que ha sido excavado recientemente por el Instituto Arqueológico Alemán y en el que se localiza una acrópolis construida en este periodo que dispone de espacios rituales monumentalizados y construidos con técnicas y morfologías arquitectónicas levantinas y que data del siglo IX a.C. Por último, no hay que olvidar las tradicionalmente denominadas colonias o asentamientos creados ex novo, donde estos emigrantes, a los que tradicionalmente hemos llamado colonos fenicios, convivían asimismo con gentes locales, pero en este caso bajo una clara hegemonía fenicia que se percibe en las prácticas y culturas materiales cotidianas y en los espacios funerarios y rituales. Pongo el ejemplo de Cádiz y de las nuevas excavaciones del teatro cómico, con un asentamiento que data también de esos momentos, de finales del siglo IX y la primera mitad del VIII, y del Cerro del Villar, en este caso un asentamiento algo más tardío, en la segunda mitad del VIII y todo el siglo VII y parte del VI. Si tenemos presentes los tiempos y las formas en los que eclosionan esas primeras formas de vida urbana en la Andalucía mediterránea y sudoeste de Iberia, será difícil no reconocer la relevancia que tuvieron estas nuevas gentes en este proceso. El establecimiento de estos emigrantes mediterráneos y la creación de nuevas redes de conexiones en el sur de Iberia parece haber tenido una incidencia decisiva en los procesos de transformación social y en el nacimiento de formas urbanas que tienen lugar en el sur de la península a partir del siglo VIII, en la eclosión de nuevas demandas de consumo por parte de algunas comunidades locales, en la introducción de nuevas tecnologías productivas, en la transformación de las formas y los tiempos de trabajo, o en las ahora desvergonzadas manifestaciones de desigualdad social que irrumpen en algunas comunidades del sur de Iberia. Los protagonistas de esta transformación, algunas de las gentes del sur peninsular de la Edad del Hierro, expresaron materialmente la relevancia que ellos mismos dieron a estas nuevas conexiones en la transformación de sus mundos sociales
y lo hicieron incorporando masivamente en sus vidas cotidianas nuevos productos de orígenes mediterráneos, alimentos, cocinas, vinos, vajillas, aceites, adornos o vestidos, o de nuevas arquitecturas que transformaron la apariencia de sus casas, de sus poblados, de sus murallas o de sus espacios rituales. Tradicionalmente, la arqueología mediterránea ha realizado lecturas bipolares de esta transición. O bien se ha fijado toda la atención en las gentes locales, considerando a las nuevas comunidades nacidas de la diáspora y sus redes meros aceleradores de un proceso preexistente. Se situarían aquí los llamados modelos evolucionistas o autoctonistas, o bien al contrario, se ha concedido todo el protagonismo a los denominados grupos coloniales, imaginando que su mera presencia había tenido efectos inmediatos sobre unas gentes consideradas evolutivamente inferiores, que habían aceptado de buen grado o acatado las transformaciones culturales o económicas portadas o demandadas por estas gentes de orígenes extranjeros. Y aquí se situarían tanto los modelos aculturadores como los llamados modelos de centro-periferia. En el caso específico de las comunidades del sudoeste, no debemos olvidar lecturas renacidas en tiempos recientes que han hecho desaparecer completamente de la interpretación histórica a las poblaciones de origen local, entendiendo que estas transformaciones tienen un exclusivo sabor étnico. No existiría cambio social en los mundos que tradicionalmente hemos llamado cartésicos, proponen, sino básicamente las transformaciones materiales que observamos en el registro arqueológico serían la simple consecuencia de la llegada de un nuevo contingente poblacional levantino que ocuparía a partir de la Edad del Hierro unos territorios prácticamente vírgenes y no habitados. Es importante enfatizar que este juego de opciones bipolares, fenicios o indígenas, parte de constructos absolutamente esencialistas y entiende a fenicios o indígenas, dos entidades que denominan culturas o sociedades, como dos realidades monolíticas, uniformes, cerradas, estáticas y opuestas. No es necesario insistir en la crítica realizada en las últimas décadas desde las ciencias sociales y humanas respecto a estas visiones bipolares y sobre el historicismo que se desprende de conceptos tales como cultura y sociedad. La arqueología peninsular ha explorado solo tímidamente las nuevas perspectivas teóricas nacidas de esta crisis y que giran en torno a los conceptos de identidad, marañas culturales, agencia y contextualidad. Estas perspectivas abren un interesante campo de exploración en el análisis de las transformaciones sociales que experimentan comunidades del sudoeste ibérico durante la Edad del Hierro. Especialmente sugerentes son los conceptos de agencia y de contextualidad, este último leído siempre en el marco de escenarios globales, dado que nos ofrece la posibilidad de entender la diversidad y la complejidad de esos procesos históricos, largamente ocultos bajo el simplismo explicativo de las interpretaciones tradicionales. Ese será el hilo del que estiraremos en esta presentación. En un reciente artículo, Alfredo González Ruibal ha planteado la convivencia en la Iberia de finales de la Edad del Bronce e inicios de la Edad del Hierro de dos tipos radicalmente distintos de economías que corresponden a formas de poder diferentes. Por un lado, las denominadas economías políticas, que Ruibal relaciona con mundos que permiten las diferencias sociales y que producen diferencias económicas. Son economías que favorecen el desarrollo de la desigualdad, la concentración del poder en una minoría social y abren el camino al nacimiento de las aristocracias. A estas opone lo que ha denominado economías morales, características de mundos que enfatizan identidades y valores colectivos y que disponen de tecnologías del poder que limitan de forma efectiva la agencia de minorías sociales, como por ejemplo de grupos aristocráticos. Las economías morales están reguladas principalmente por normas no económicas, sino sociales, políticas o rituales. Son economías austeras, que limitan el intercambio y son reacias a consumos masivos, a la ostentación de bienes exóticos
o a la exhibición de estilos costosos, así como también al contacto con los extranjeros. Son economías que parecen muy poco sugerentes para los nuevos emigrantes mediterráneos que alcanzan el extremo occidente en el siglo IX y VIII a.C. Un ejemplo ibérico de estas dos economías de esta última economía lo encontramos en dos áreas catalanas, la cuenca del Segre y l'Empordà, en el periodo allí denominado Bronce Final. En estos mundos no se perciben grietas claras de esas economías morales hasta la segunda mitad del siglo VII, coincidiendo con la expansión de asentamientos en áreas agrícolas que cuentan con nuevos espacios de almacenamiento y de ciertos enterramientos, como los que veis aquí, que exhiben diferencias en sus tumbas y ajuares. Poco después del surgimiento de estas grietas, emigrantes mediterráneos, en este caso emparentados con gentes foceas, se asientan en uno de sus antiguos establecimientos portuarios, San Martí de Ampurias. En el caso del sudoeste, la fractura de estas economías morales tiene lugar algunas centurias antes. El pistoletazo de salida posiblemente deba situarse en torno al siglo XI o X a.C., un momento cronológico imposible de precisar porque no contamos con suficientes dataciones radiocarbónicas sobre este periodo. En este tiempo emergen prácticas y culturas materiales que se han relacionado con una naciente cultura de élite. Arqueológicamente se visualiza a través de las denominadas estelas de guerrero, que son losas de piedra con armas u otros objetos grabados asociados frecuentemente a una figura humana, o a las estelas diademadas, figuras probablemente femeninas que portan un característico tocado sobre sus cabezas. En la estela de la diapositiva, excepcionalmente encontramos unidas las dos figuras en una única estela. Esta cultura de élite también se visualiza a través de los depósitos de metales, deposiciones rituales de objetos de bronce, principalmente armas, localizados preferentemente en las aguas. Estas nuevas prácticas sociales y sus materialidades han llevado a la identificación de una élite emergente que había seleccionado nuevos modos de representación para distanciarse de las formas de poder hegemónicas en momentos previos. Parte de sus culturas materiales, estelas, armas, carros, objetos esotéricos, piezas de vestido y adorno personal, y de sus prácticas sociales responden a fenómenos de emulación y hibridismo y expresan la relevancia que tuvieron para las nuevas formas de promoción social y política los contactos, los intercambios o la participación en redes sociales que vinculaban a determinados grupos cartésicos con gentes de territorios lejanos. Estos objetos, interpretados tradicionalmente bajo la etiqueta de bienes de prestigio, se corresponden mejor al concepto de objetos inalienables, formulado por Weiner, que los define como ítems utilizados en ceremonias de autentificación y conmemoración para representar y comunicar identidades individuales y colectivas, con un papel crucial en el mantenimiento o el desafío de las jerarquías establecidas. La importancia social de estos objetos no reside en su valor económico, sino en el capital simbólico que se les reconoce socialmente. Su circulación es siempre muy restringida y está socialmente regulada. Se transmiten generacionalmente a través de líneas de linaje o permanecen custodiados en el seno de comunidades rituales. El registro del sudoeste se corresponde bien con esta definición. En el área del Guadalquivir y el litoral atlántico andaluz, el número de estos objetos es muy reducido, por lo que parece que su circulación fue también muy limitada y haberse restringido preferentemente a redes sociales horizontales de iguales, bajo fórmulas casi exclusivas del don contra don. Estos objetos o sus representaciones se localizan de forma casi exclusiva, amortiguados ritualmente en los depósitos o grabados en las estelas de guerrero, lo que sugiere que actuaron en este contexto como los principales autentificadores sociales
y que fueron utilizados en competiciones individuales o grupales por la hegemonía o el poder. La rareza y el exotismo de estos ítems, de estos objetos inalienables, se diluyó parcialmente a partir del siglo X, cuando estos y otros bienes foráneos empezaron a llegar en mayor número a estas tierras. Esta disolución fue especialmente importante a partir del siglo IX, con la irrupción en los puertos y fondeaderos atlánticos andaluces de nuevos marinos y mercaderes mediterráneos interesados principalmente en metales, cobre y sobre todo plata, que operaban bajo modos de intercambio asociados al trueque y al mercado, y no solo al don contra don. Las evidencias arqueológicas recuperadas en Huelva permiten ver cómo en estas fechas este enclave se transformó en un espacio portuario que concentraba actividades mercantiles y manufactureras, en las que estaban involucrados grupos locales y gentes mediterráneas. A partir del siglo IX, el volumen de estos intercambios y de las mercancías intercambiadas creció, no solo por el incremento del número de barcos mediterráneos que parecen llegar a estos puertos, con bodegas repletas, entre otras mercancías, de vinos y otros productos asociados al banquete, sino por la elaboración in situ, por parte de artesanos probablemente levantinos, de objetos de marfil, entre ellos posiblemente algunos de los peines grabados en las estelas, de metal, de madera, de piedras semipreciosas, o incluso grandes contenedores y vasos cerámicos para cocinar, almacenar, beber y servir alimentos. En Huelva, y posiblemente en otros enclaves litorales, grupos locales que no necesariamente debieron pertenecer a esas élites hegemónicas encontraron puntos donde el acceso a los viejos autentificadores sociales estaba ahora socialmente abierto. Unos objetos que además, a partir de ese momento, debieron abandonar su condición de rarezas exóticas y mercantilizarse, perdiendo gran parte de su antiguo capital simbólico. Asimismo, estos mismos grupos, excéntricos a las antiguas redes sociales a través de las cuales circulaban los objetos inalienables, pudieron acceder a nuevos productos exóticos que podían dirigir a prácticas de comensalidad, unas celebraciones que se convierten en estos momentos de cambio social en las tierras litorales del sudoeste en una importante fuente de conmemoración, legitimación y competición social, y que permitían convertir riqueza económica en capital simbólico y político. La brecha que llevó a la destrucción de las antiguas economías morales y a la irrupción de formas económicas que sostienen a la distinción social estaba abierta, y con ella también la de nuevas formas de consumo e identidad que están en los cimientos del origen de la ciudad en este ámbito. Estas transformaciones permiten entender cómo la riqueza económica pudo empezar a convertirse en estas tierras atlánticas en un nuevo elemento de prestigio y poder, posiblemente antes totalmente secundario, y provocar cambios en las jerarquías sociales y políticas establecidas. Este cambio se produjo en un inicio en el seno de una economía no centralizada y en el marco de intercambios socialmente abiertos, lo que permite proponer que en buena medida pudo estar protagonizado por grupos de plebeyos que no pertenecían a las antiguas élites hegemónicas. La agencia de estos grupos en estas transformaciones se aprecia en algunas de sus decisiones estratégicas. En primer lugar, en la transformación de sus patrones residenciales. Aquí podéis ver una comparación del espacio del área del Guadalquivir, Huelva y la Villa Gaditana a finales del segundo milenio, y en esta época de cambios que se sitúa entre el 9 y el 8 a.C. La nueva distribución de asentamientos en puntos cercanos a la costa sugiere el interés de ciertos grupos en el intercambio con grupos foráneos en espacios sociales abiertos. Por otro lado, su ubicación en tierras más fértiles, desde el punto de vista agrícola, apunta a un interés en un incremento de producciones agroganaderas que pudieran dirigirse hacia ese intercambio o hacia la promoción social,
principalmente a través del ritual y el banquete. Este cambio coincide con la introducción de nuevas técnicas de cultivo, de nuevos productos cultivados y de estrategias más diversificadas de explotación de entornos inmediatos que protagonizan algunos grupos tartésicos en los nuevos espacios preferentes de asentamiento. Un buen ejemplo en este sentido lo proporciona el asentamiento de la Orden Seminario, en la ría de Huelva, excavado en años recientes, por lo que dispone de documentación arqueológica de buena calidad, algo no sencillo de encontrar en este ámbito tartésico. La excavación de este asentamiento ha permitido descubrir un sistema de campos de cultivo que se sitúan en las inmediaciones de las cabañas y que se ha datado entre los momentos finales del siglo IX y los inicios del siglo VIII. Esta ubicación de los campos, al eliminar largos desplazamientos, permite reducir los tiempos de trabajo que miembros del grupo doméstico dedican a la agricultura o favorecer cultivos más intensivos, así como también la realización de otras actividades productivas que simultanearían con la práctica agrícola. Estas dos últimas ventajas son las que se detectan en la granja de la Orden Seminario. Los análisis realizados en los campos que rodean a la cabaña documentan que este grupo doméstico cultivó la viña junto a los campos de labor, un cultivo que requiere vigilancia intensiva, y asimismo realizó trabajos metalúrgicos, en concreto beneficio de minerales de cobre y plata, que dirigió al intercambio externo. Diversas evidencias arqueológicas indican que los grupos domésticos con estrategias económicas diversificadas eran relativamente frecuentes en estos territorios de las tierras llanas en este periodo. En muchas de las cabañas excavadas se localizan evidencias de grupos domésticos que realizan múltiples actividades y que combinan prácticas artesanales con trabajos agrícolas y ganaderos. Es especialmente relevante la implicación de algunos grupos domésticos en el laboreo de minerales y el beneficio de metales que dirigen principalmente al intercambio. Son numerosas las cabañas de granjas y aldeas que han registrado escoria, restos de utensilio, nódulos de mineral o copelas asociados siempre a ollas de cerámica, vasos de almacenamiento, dientes de hoz, de sílex y otros instrumentos relacionados con la práctica de distintas actividades artesanales. Muchos de estos espacios residenciales, donde se benefician metales, se sitúan a decenas de kilómetros de los pilones metalíferos más próximos. No hay evidencias de instituciones políticas centralizadas que pudieran actuar como distribuidores de minerales o productos metalúrgicos semielaborados a los grupos domésticos campesinos que los beneficiaban en sus aldeas. Las evidencias arqueológicas sobre los procesos de extracción minera en la región sugieren que estos grupos pudieron haberse aprovisionado ellos mismos de estos minerales, bien participando directamente en su extracción, bien a través de redes de aprovisionamiento propias. La evidencia de minas, ámbitos de trabajo artesanal y espacios de producción agrícola pone de manifiesto que en el sudoeste el proceso de intensificación de estas producciones estuvo promovido y gestionado por algunos grupos domésticos no pertenecientes necesariamente a las antiguas élites hegemónicas. La mayoría de la producción especializada para el intercambio, que incluía principalmente productos minero-metalúrgicos y algo más tarde posiblemente también agropecuarios, parece haber tenido lugar en contextos residenciales, fuera de espacios especializados controlados por las élites. En el área tartésica, antes del siglo VII, existen pocas evidencias de producción artesanal claras fuera de contextos domésticos, y las que se conocen parecen concentrarse preferentemente en espacios de intercambio o lugares rituales como Huelva y el Caramolo, visitados periódicamente por grupos domésticos y que pudieron actuar como centros de articulación económica a nivel regional. La irrupción de la riqueza económica como una nueva base de poder se produjo en un marco en el que grupos domésticos no pertenecientes a esas élites tenían acceso a ciertos espacios de intercambio a los que podían dirigir su producción excedentaria y que operaban bajo fórmulas socialmente abiertas de trueque o mercado. El rápido crecimiento de esos espacios a partir del siglo IX, a raíz del incremento de los tráficos mediterráneos, propició esas transformaciones
Esa misma velocidad y su amplia dispersión impidió que las antiguas élites tuvieran la capacidad de restringirla o controlarla. La implicación de ciertos grupos no de élite en esos tráficos es visible a partir de ese momento, cuando las importaciones mediterráneas no se limitan a espacios rituales comunitarios o de élite, sino que se localizan en cabañas de grupos sociales que podríamos llamar plebeyos. A fines del siglo IX y los inicios del siglo VIII, antes de que tenga lugar la gran diáspora fenicia hacia las tierras occidentales, cuencos, copas, jarras para servir líquidos y alguna ánfora de tipología fenicia en cantidades muy reducidas se documentan en algunos fondos de cabañas del sudoeste, en cabañas que mayormente presentan evidencias de producciones artesanales o metalúrgicas. La mayoría de los productos mediterráneos que llegan a estos espacios residenciales están vinculados al banquete y el vino, unas prácticas sociales que adquieren un mayor protagonismo en estos momentos. La intensificación agrícola parece estar en relación con el crecimiento de estas celebraciones públicas y privadas que parecen convertirse en los siglos IX y VIII en el principal espacio de cohesión, competición social y de construcción identitaria. Fiestas de comensalidad se celebraron en ciertos espacios domésticos, como sugieren las importaciones mediterráneas y especialmente las nuevas vajillas tartésicas, muchas de ellas profusamente decoradas y con superficies brillantes y llamativas. Es especialmente significativa la concentración de estas vajillas en cabañas de gran tamaño, que en ocasiones disponen de elementos arquitectónicos o decorativos distintivos, y cuentan con fosas a su alrededor que contienen abundantes restos de alimentos, así como un importante número de ollas, contenedores y vajillas rotas. Estas grandes cabañas podrían corresponder a aquellas casas, en el sentido otorgado por Lévi-Strauss al término, con mayores posibilidades de reclutar y movilizar trabajo, la principal base para la creación de riqueza, que ocupaban o aspiraban a ocupar posiciones de prestigio o rango en sus comunidades. En estos espacios domésticos, las celebraciones de comensalidad parecen haber estado dirigidas a promover públicamente la solidaridad e identidad de la casa y a legitimar sus aspiraciones hegemónicas en sus comunidades, transformando a través de la fiesta su riqueza económica en capital simbólico. Estas conmemoraciones y festines se reproducen también a partir del siglo VIII en los espacios funerarios, que nacen poco antes, a partir del siglo IX, y que parecen estar dirigidos a la construcción identitaria de estas grandes casas, de estas grandes familias, y a la conmemoración de su continuidad. Probablemente de ellas nacen las grandes aristocracias que parecen eclosionar en el paisaje tartésico a finales del siglo VIII, en espacios muy activos económicamente, como Huelva, y a partir del siglo VII o VI en otros centros andaluces. Tradicionalmente hemos prestado toda la atención a estas aristocracias como los agentes motores de la transformación social y económica de las comunidades de la Edad del Hierro del sur peninsular, una transformación que llevará al nacimiento de las comunidades urbanas. Sin embargo, los cambios decisivos para la eclosión y la consolidación de esas formas de vida, la desigualdad social basada en la riqueza, consumos masivos no restringidos a bienes de prestigio o productos de lujo, la producción intensiva de alimentos y artesanías, espacios de intercambio socialmente abiertos o identidades de tipo cívico o colectivo, se producen tiempos antes de que los grupos de nuevos ricos, de aristócratas, se consoliden. Los grandes protagonistas de estos cambios no son las viejas élites de finales de la Edad del Bronce representadas en las estelas, sino grupos domésticos especialmente activos a nivel económico, cuyas aspiraciones tienen cabida en un marco social y económico nuevo, solo posibilitado por la imprevista llegada e instalación de nuevos emigrantes que procedían principalmente de los mundos urbanos del levante mediterráneo.